Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro. En nuestra oportunidad anterior dedicamos bastante tiempo, más de lo que habíamos dedicado a cualquier otro libro anteriormente en asuntos de introducción, y señalamos que este libro de la segunda epístola del apóstol Pedro ha sido criticado probablemente más que cualquier otro libro en toda la Biblia. En realidad existen hasta personas que ocupan cargos destacados en colegios o seminarios de tendencia conservadora que dicen que no creen que esta segunda epístola del apóstol Pedro debería estar en las Escrituras. Ahora nosotros queremos decir que opinamos que existe una abundancia de evidencia que indica que este libro pertenece a la palabra de Dios, y estas evidencias son tanto internas como externas. Una de las ventajas que ha sido el producto de todos estos ataques contra este libro es que ha causado que los expositores de tendencias fundamentales y conservadoras, a través de los años, hayan defendido este libro. Y probablemente no hay ningún otro libro que haya tenido tanta defensa como esta epístola. Esta es una epístola de la cual estamos seguros, y estamos seguros de los 66 libros de la Biblia. Pero si hubiera alguno del cual estuviéramos más seguros que de otro, y no creemos que eso sea cierto, pero podríamos decir que sería esta segunda epístola del apóstol Pedro, ya que hay tanta evidencia que se ha presentado para confirmar nuestra fe en esto. Podemos encontrar esa evidencia al leer este libro. El mayor argumento que se haya presentado contra este libro es que no suena como la primera epístola. Bueno, sencillamente sucede que Pedro cambia el tema. Ahora él está escribiendo aquí su canto de cisne, digamos. Es muy interesante notar que la segunda epístola a Timoteo es completamente diferente a la epístola a los romanos. Y aún así, nunca hemos escuchado a algún crítico decir que el apóstol Pablo no escribió estos dos libros. Con todo, el tema es completamente diferente. Y aquí encontramos la misma cosa entre estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro. El tema que se trata es completamente diferente. En nuestro programa anterior vimos que se le daba mucho énfasis al conocimiento. En días de apostasía, la única forma en que uno puede fortificarse a sí mismo es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos lo presenta de una manera muy clara, y vamos a leer otra vez el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios ha provisto su palabra hoy, probablemente a mayor cantidad de personas en el mundo en este momento que en cualquier otro momento en la historia del mundo. Usted puede encender su radio en cualquier momento, en cualquier parte, y escuchar en el día un mensaje basado en la Biblia. No es que nosotros estemos en todas partes, sino que hay otros programas que son bastante buenos también. La palabra de Dios está siendo predicada, y estos programas están alcanzando a gente en todo el mundo. Este programa, por ejemplo, es transmitido en varios idiomas, en el ruso, en castellano, en portugués, inglés y hasta en chino, y en muchos otros idiomas y dialectos alrededor del mundo. Nosotros nos regocijamos de que la palabra de Dios se esté esparciendo de esta manera. Amigo oyente, si usted no es un creyente hoy, no nos diga que usted tiene reservas mentales, porque eso no es así. Lo que usted sí tiene son reservas pecaminosas. Cuando el corazón se convierte, es entonces cuando Dios va a quitar el velo. Y en cualquier momento en que usted esté listo, Dios está listo. Él le puede salvar. Y creemos que Él salva a todo aquel que va a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es todo lo que le pide Él a usted. Él ni siquiera le pide a usted que se limpie cuando va ante Él. Pero Él le limpiará si usted realmente toma las cosas en serio con Él cuando va a Él. Ahora el versículo 2 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hemos considerado repetidas veces estas palabras, gracia y paz. Eso lo hicimos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro, y no vamos a repasarlas otra vez, sino solamente vamos a decir que siempre se colocan en este mismo orden, gracia y paz.
Usted debe conocer y experimentar la gracia de Dios, es decir, que Dios le ha salvado no por sus propios méritos, por su carácter o por algo que existe en usted, sino que Él le ha salvado a usted por su fe en Cristo. Y es porque Él le ama a usted lo suficiente como para morir por usted en una cruz y pagar así el castigo por sus pecados, y hacer posible así que un Dios santo pueda alcanzarle a usted y salvarle. Por tanto, Dios le salva a usted, amigo oyente, por gracia. Él sencillamente le salva a usted cuando usted confía en Cristo sin ningún mérito de parte suya. Ahora, cuando usted conoce eso, entonces puede experimentar en su propia vida la paz de Dios. Y eso es lo que Pablo quiso decir en su epístola a los Romanos en cuanto a lo que él expresa: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos apreciar algo maravilloso en cuanto a Simón Pedro. Ha habido aquellos que le han llamado un pescador ignorante. Pero, amigo oyente, nosotros pudimos apreciar lo que él era en la primera epístola. Él trata con más doctrina allí que cualquier otro en tan corto tiempo. Él toma y habla de materias y asuntos de controversia y trata esos temas con suma habilidad, y hace lo mismo aquí. Él es el único de los escritores en el Nuevo Testamento que utiliza la aritmética. ¿Ha notado usted lo que él dice? Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Él está hablando aquí de multiplicación. Él dice que usted no solo debería experimentar la gracia y la paz de Dios, sino que él espera que esto sea multiplicado. El apóstol Pablo no entró en ese asunto de la matemática, pero él dijo que Dios es rico en gracia y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero Simón Pedro nos habla directamente a nosotros en cosas que son fáciles de entender, y él toma una tabla de multiplicación y dice estas dos cosas: espero que sean multiplicadas. ¿Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente? Ahora, ¿cómo puede ser esto multiplicado para nosotros? ¿A través de alguna visión que tengamos? ¿A través de algún método perezoso que muchos utilizan en el presente? No, amigo oyente, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y volvemos ahora a esta palabra conocimiento. Él habla de esto una y otra vez en esta epístola porque es de tanta importancia, el conocimiento de Él. El apóstol Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Que pueda conocerle a Él. Y usted descubrirá, amigo oyente, que el cristianismo es una persona. Usted no solamente cree en Él, sino que le llega a conocer. Él es el Salvador viviente. En este mismo instante, Él se encuentra a la diestra de Dios. Yo quiero conocerle a Él. Y eso es lo importante, querer conocer a Cristo. Usted recuerda que fue Daniel quien dijo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Usted, amigo oyente, no va a hacer nada por Dios y no va a poder servirle a Él hasta cuando usted conozca al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene este conocimiento? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro, y Él no nos va a dejar en duda. Él no va a dejarnos allí colgando en el aire cuando termine con esta epístola. Este es un conocimiento de la palabra de Dios, de la segura palabra de Dios. Nosotros teníamos que tener una palabra más segura de fe, y de eso es de lo que Él nos va a hablar más adelante. Pero aquí Él está hablando a través del conocimiento de Dios. Job fue quien dijo: vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Ahora Pedro está hablando aquí del conocimiento de Dios. Permítanos ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que usted y yo estamos conversando en cuanto al gobierno de mi país. En la conversación usted me pregunta si yo conozco al presidente de mi país. Yo le respondo que no lo conozco. Usted me dice: pero usted sí ha oído hablar de él. Y yo le respondo que por supuesto que sí. Es más, he visto al presidente en la televisión, he escuchado algunos de sus discursos y he visto su fotografía en los diarios. Pero la verdad es que no le conozco personalmente. Si él pasara a mi lado, claro que lo reconocería, pero yo no le conozco personalmente. Yo no sé cómo se siente él en cuanto a ciertos asuntos. Me imagino que la esposa del presidente y sus demás familiares sí le conocen personalmente y bastante bien, pero yo no lo conozco. Ahora estamos hablando aquí del conocimiento de Dios, epignosis. Pedro utiliza esa palabra varias veces y luego en otras ocasiones él sencillamente utiliza la palabra gnosis.
Epignosis significa un conocimiento superior. Significa un conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para nosotros. Creemos que usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo mucho mejor que lo que puede llegar a conocer a sus seres más queridos. Creemos que usted puede conocerle a Él de tal manera que pueda ir a Él y decirle cosas que ni siquiera se atrevería usted a mencionar a sus seres más queridos. Pero usted puede hablar con Él. Y amigo oyente, el conocerle a Él es vida eterna. Eso es lo importante. Eso viene a través de un nacimiento, por medio del nacer de nuevo. Y el apóstol Pedro dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego, cuando usted ha nacido ya, usted no es otra cosa que un pequeño bebé, ignorante. Y entonces es necesario que le conozca a Él. En una ocasión, cierto conocido predicador hizo una declaración que era realmente sorprendente. Este hombre dijo, después de haber sido salvo, fui al seminario para descubrir lo que me había ocurrido. Y eso es bueno. Él fue a un seminario para descubrir lo que le había ocurrido. Y amigo oyente, usted puede confiar en el Señor y no conocerle realmente. Y luego hay muchos que creen ser creyentes. Vamos a hablar de esta clase más adelante. Es muy importante hacer esa clase de diferencia. Ahora nuevamente leamos el versículo 2 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Más adelante Él le dice a usted dónde puede obtener ese conocimiento. Y Él señala al único lugar donde puede obtenerlo. Y eso es importante de conocer. En el laboratorio de ciencia de una universidad se había colocado el siguiente pensamiento. Lo más cerca del saber es saber dónde encontrarlo. Ahora, ¿quiere usted saber dónde descubrir algo en cuanto a Jesucristo? En la palabra de Dios, en ese libro que se llama la Biblia. Ese es el único lugar, amigo oyente, donde usted puede llegar a conocerle. Usted no puede llegar a conocerle en la naturaleza. Usted puede descubrir algo en cuanto a su poder, su sabiduría, y usted puede conocerle por medio de alguna experiencia que ha tenido, o por medio de alguna reunión. Pero usted no va a conocerle personalmente aparte de la palabra de Dios. Ahora el versículo 3 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note usted, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El Señor, por medio de su poder divino, nos ha dado todas las cosas que usted y yo necesitamos y que están relacionadas con la vida. Es decir, que viven plenamente. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí siempre me ha gustado vivir plenamente, completamente. Yo quiero vivir, y eso no quiere decir que quiero vivir de la forma en que el mundo piensa en cuanto a lo que debe ser la vida y la forma en que debemos divertirnos. Podemos gozar de la vida plenamente, pero eso debe ser en santidad. Uno siempre tiene problemas cuando deja la santidad de lado y se goza en la carne. Aquí se habla de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No diga, amigo oyente, que Dios no ha arreglado las cosas para que usted pueda vivir. Él ha preparado todo para usted. Y en este versículo 3 leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente, es sólo por medio del conocimiento de Cristo que usted puede aprender realmente a vivir aquí, a crecer y a convertirse en una persona verdaderamente piadosa. La única forma por medio de la cual usted puede llegar a ser esa clase de persona en este mundo, una persona con una personalidad totalmente desarrollada, la única manera en este mundo en que usted puede llegar a ser eso, amigo oyente, esa clase de persona, es a través del conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queremos hablar algo en cuanto a las palabras mencionadas en este versículo, y queremos entrar en detalle en una que en realidad no está aquí, pero que a veces se traduce excelencia por virtud. Hemos dedicado bastante tiempo al estudio de algunas de estas palabras porque tienen importancia.
Virtud aquí no tiene el mismo significado que tiene hoy, y por eso ha sido cambiado a la palabra excelencia. Virtud tiene más que ver con castidad. Eso es lo que nosotros pensamos hoy cuando decimos de alguna muchacha que es virtuosa. Se dice que hay muy pocas de ellas ahora. Se informó hace muy poco que en cierta escuela secundaria el 90% de las muchachas ya no eran virtuosas. Bueno, nosotros pensamos de eso como castidad. Se señala en esa dirección. Pero la palabra, como ya hemos dicho, no es en esa dirección. Era una buena palabra latina y tiene que ver con el valor y la excelencia. Indica que uno tiene que tener el valor de ser excelente en la vida. No es necesario que uno sea una persona debilucha, que siempre responda así cuando la gente le habla y siempre aprueba a cualquier persona que se le presente. Usted puede mantenerse bien firme y puede declarar su posición y tomar una posición por Dios. Necesitamos esa clase de virtud hoy, gloria y excelencia. Y la única manera en que podemos hacer eso, amigo oyente, es por medio del conocimiento de Cristo. Esa es la forma que Él nos ha dado aquí, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el versículo 4, Él comienza diciendo algo que es bastante interesante. Él va a cambiar algo, y nos prepara para esto. Él comenzará eso más adelante, pero en el versículo 4 podemos leer ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿por qué diría Pedro esto? De preciosas promesas. Él habla en cuanto a la fe preciosa que tenemos. Ahora él habla en cuanto a promesas preciosas que se nos ha dado. En el Nuevo Testamento se nos han dado promesas gloriosas. Y leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una de las promesas es de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Vosotros habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, es decir, que usted puede ser un hijo de Dios. ¿Qué verdad más tremenda es esta, amigo oyente? Esto es algo que realmente nos abruma. Cuando usted ha renacido, usted recibe la naturaleza de Dios. Usted desea las cosas de Dios. Usted no me puede decir a mí, amigo oyente, que la vida cristiana es una serie de reglas de lo que uno debe o no debe hacer hoy. Que uno debe hacer esto y no debe hacer aquello, y que si uno no hace esto o aquello otro, entonces sí está viviendo la vida cristiana. Amigo oyente, usted es participante de la naturaleza divina, y usted desea las cosas de Dios. Y eso es lo importante. Luego el apóstol Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, esto en sí es una declaración tremenda. Más adelante él va a hablar en cuanto a aquellos que creen ser creyentes, y él dice que ellos han huido de la contaminación del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre el huir de la corrupción y esto? La corrupción del mundo es aquello que está dentro de usted. La contaminación es aquello que está afuera. Así es que aquí tenemos mucho que decir en contra de la contaminación. Hay muchas personas que piensan que si ellos pueden limpiar el medio ambiente, que eso hará personas buenas y mejores. Pero amigo oyente, eso no va a hacer nada. La gente religiosa, ellos pasan a través de un programa contra la contaminación. Ellos pasan a través de pequeños ritos, lavamientos, un poquito de esto y un poquito de aquello y un poquito de eso otro. Y hay muchas personas así en el presente. Pero si usted va a huir de la corrupción del mundo, usted tiene que tener una nueva naturaleza. Usted tiene que haber renacido, participantes de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo oyente, usted puede ser religioso hasta la coronilla, pero usted puede ser tan corrupto como pueda llegar a ser cualquier persona. Debemos decirle aquí que hay algunas personas que si usted las ve los días domingos y luego las vuelve a ver los lunes, no parecen ser la misma persona. ¿Por qué?
Bueno, ellos han pasado a través de un programa contra la contaminación el día domingo, pero el programa contra la corrupción es cuando Jesucristo entra a su corazón y lava y completamente transforma su vida. Usted llega a ser entonces participante de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos un crecimiento y un desarrollo aquí que, según nuestro juicio, es una de las cosas más destacadas de la palabra de Dios.